Actualmente en nuestro país se estima que existen alrededor de 200.000 artesanos. De los casi 400 que hay registrados en nuestra comunidad, 280 pertenecen a la provincia de Zaragoza, 65 a Huesca y alrededor de 50 a Teruel. Entre las más de 10 categorías de oficios que existen, dependiendo de la materia prima, en Aragón las que más se desempeñan son dos: la cerámica y la joyería. En nuestra comunidad existe desde 1987 la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, una agrupación formada hoy en día por 148 artesanos profesionales, 84 mujeres y 60 hombres, cuyo objetivo es día a día fomentar, promover y desarrollar la artesanía. Estamos en el Centro de Artesanía de Aragón, donde se ubica la sede de la Asociación de Artesanos de Aragón. Nace en 1987, la asociación cuenta con 148 socios, de los cuales son 112 de Zaragoza, 21 de Huesca y 15 de Teruel. Nuestra misión principal es defender y promover el oficio artesano para proteger sobre todo aquellos oficios y aquellos trabajos que pueden desaparecer. En cuanto a oficios y cuantificación, a nivel nacional los CENAE no incluyen en su mayoría los oficios artísticos, es una de nuestras reivindicaciones. Los últimos estudios son del año 2015, entonces teníamos 1.113 artesanos que generan unos 2.000 puestos de trabajo y en lo que se refiere a empleados, pues un 1,9%. En Aragón hay más de 44 oficios representados en nuestra asociación. Los oficios más representados en Aragón serían tres: la cerámica, el textil y la joyería. Aquí tenemos un ejemplo de uno de esos oficios que ha evolucionado, como es el grabado. Dedicándome a esto llevo 20 años. Yo me dedico a la estampación. Hago estampación en grabado verde, también hago estampación textil, pues ya más digital, las dos técnicas. Un poco por sobrevivir también, ¿no? Me ha tocado un poco de todo. Hay que tener bastante valor para dedicarte, ¿no? Y poder salir adelante con estas vocaciones. En este oficio lo que he tratado es eso de indagar pues, nuevos materiales. Creo que por ahí es por donde circula un poco también la renovación en lo que es la artesanía. Estos oficios pues, requieren de un montón de horas a lo mejor de trabajo. Yo para elaborar pues una matriz así sencilla, lo mismo tengo que aplicar ahí, yo qué sé, como 5 o 6 horas de trabajo. Se desconoce totalmente el oficio. Yo me he dado cuenta que hasta que no viene la gente aquí, se pone a trabajar en ello, ¿sabes? Pues no se valora. Lo que queremos conseguir es que estos oficios y estas profesiones no se pierdan, porque son necesarias. Ahora estamos en la Escuela de Arte. Yo soy José Miguel Acero, soy el director de la escuela. Es una de las 3 escuelas que hay en la comunidad autónoma, en cada una de las capitales. Zaragoza representa quizás el 80% del alumnado de las escuelas de arte. En total son unos 650 alumnos. Aquí se estudian 6 familias profesionales de artes plásticas y diseño: cerámica artística, grabado y técnica de estampación, joyería artística, escultura, diseño de interiores y comunicación gráfica y audiovisual. Los más demandados son los ciclos que tienen un componente de diseño y de nuevas tecnologías, y los menos demandados quizás son los que tienen un componente más tradicional. Pues estamos en el taller de joyería artística. Son grupos de 15 alumnos. Están 2 años. El ciclo se compone de unas 20 asignaturas. Hacen 35 horas semanales. Chicos, ¿qué tal? Aquí terminando piezas. Yo imparto clase en la Escuela de Arte de Zaragoza en lo que es la asignatura de taller de joyería. Llevo 16 años dando clase en esta escuela, y el cambio de perfil de alumnado, antiguamente eran hombres y se pedían nombres laboralmente en los trabajos, sin embargo ahora son mujeres. Un 80% de los alumnos de este ciclo son mujeres.
Cada vez hay menos joyeros en talleres, pero sí que es verdad que la joyería ha evolucionado a otro tipo de técnicas, prototipado en 3D, diseño por ordenador, y eso hace que salga otro tipo de perfil de trabajador de joyería. Por una parte están los artesanos y por otra parte están los diseñadores en 3D. ¿Cómo vas? Bien, estudiando. Un sintético, vale. Ahora mismo estamos en el aula de madera, tanto el ciclo de técnicas escultóricas, donde se dan las técnicas más tradicionales como las tallas, los modelados, etcétera, como en el de escultura aplicada al espectáculo, donde se trabaja nuevas técnicas de escultura. Estudian unos 50 alumnos contando primero y segundo, unas 6 horas al día y están entregando unos 30 trabajos aproximadamente al año. Yo soy Ismael, tengo 22 años y empecé a estudiar el grado de aplicada al espectáculo después de haber estudiado antes técnicas escultóricas. A mí siempre me dijeron haz de tu hobby tu trabajo y no tendrás que volver a trabajar. Y estoy en ello. O sea, ya este es el tercer año que llevo en la escuela y con el objetivo de poder trabajar de esto. Yo estoy convencido de que seguiremos evolucionando y seguiremos trabajando y seguirá haciendo falta gente que trabaje y haga objetos. Es necesaria gente así, que conozca estos materiales, estas herramientas.